Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre cómo Huawei logró vencer a Samsung en ventas. Entonces comencemos. La guerra comercial que Estados Unidos mantiene con China perjudicó a Huawei más que ninguna otra compañía. Sin embargo, la firma oriental acaba de superar a Samsung como el principal fabricante de teléfonos móviles durante abril. El logro es mayor si se tiene en cuenta que la Casa Blanca impide a Huawei trabajar con empresas estadounidenses, tales como Google. Por esta razón, Huawei dejó de utilizar el sistema operativo Android en alguno de sus dispositivos y pasar a su versión propia, un problema que no tiene Samsung. Según un análisis muy detallado, el fabricante chino habría alcanzado el 19% del mercado, mientras que el gigante surcoreano llegó al 17%. Algo sumamente extraño, pues a inicios de mayo se publicaron los primeros resultados trimestrales del año, que sorprendía a los analistas debido al buen rendimiento del mercado de smartphones, el cual había sido muy impactado por la crisis originada a nivel mundial. Desde entonces, la solidez de Huawei a nivel de ventas ya no pasaba desapercibido, pues ante la desventaja respecto a las aplicaciones que ofrecían sus teléfonos como el Huawei Mate 30 y el Huawei P40, logró superar a Samsung, convirtiéndolo en el mayor fabricante de smartphones en el mundo. Para lograrlo, el gigante asiático puso en marcha una estrategia de ventas muy agresiva que gira respecto al precio de sus dispositivos, pues lanzó terminales a través de sus dos marcas, Huawei con mayores características técnicas y mejor estética, y Honor con configuraciones y aspecto más modestos, pero también a un precio más bajo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó este martes una excepcional veto ordenado a las empresas estadounidenses de hacer negocios con la China Huawei para permitirle trabajar con esta compañía en el desarrollo de estándares internacionales de tecnología, como por ejemplo la red 5G. En un comunicado, el gobierno estadounidense explicó que la decisión se ha tomado para asegurar que las empresas del país sigan contribuyendo a las importantes actividades de desarrollo en estándares tecnológicos, pese a la participación de Huawei en dichos proyectos. Pero recordemos brevemente algo, y es que toda esta guerra con la empresa china se da luego de que el gobierno de Donald Trump asegurara tener sospechas de que Huawei podría usar sus teléfonos móviles y otros equipos tecnológicos para espiar en el extranjero y facilitar la información a los dirigentes del país asiático. Sin embargo, la fuerte presencia de Huawei, uno de los mayores fabricantes de tecnología en el mundo, en las organizaciones encargadas de desarrollar los estándares internacionales, había generado confusión en las empresas de Estados Unidos, que no sabían hasta qué punto podían compartir información con la firma china a causa de las restricciones, pero este año se da la nueva norma del Departamento de Comercio, aclarando este aspecto, permitiendo a las compañías compartir con Huawei información sobre tecnología para desarrollar estándares sin necesidad de recibir una licencia de exportación. Además de la red de internet súper rápida y de gran capacidad 5G, la cual Huawei ya tiene muy avanzada, el ejecutivo que dirige Donald Trump citó los citados casos de los vehículos autónomos y la inteligencia artificial, para los que el desarrollo de estándares internacionales supone una garantía de funcionabilidad, interoperabilidad y seguridad. Pero es cuestión de esperar que una nueva pataleta le dé a este señor y vuelva a restringir todo contacto con esta empresa, aunque esperemos que no, por el bien de los avances tecnológicos que Huawei está implementando a nivel internacional, de los cuales nos veremos de cierta forma muy favorecidos en un futuro, claro está. Ahora cuéntame en los comentarios qué te parecen los dispositivos de Huawei. ¿Te parece que esta empresa merece ser hoy en día la mayor vendedora de dispositivos en el mundo? Escríbeme en los comentarios, que estaré atento a responder tu opinión. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos.